Vamos a dar inicio a la presentación de la doctora Daniela Rojas. La doctora Daniela es médico de soporte oncológico de la Fundación Colombiana de Cancerología Clínica Vida. Muy bien, Daniela, bienvenida. Muchas gracias por su participación. Adelante. Abrimos el micrófono de la doctora Daniela. Doctora Daniela, su micrófono. Listo, ¿me escuchan ahí? Perfecto, sí, doctora, adelante. Perfecto. Buenas noches a todos. Entonces, el caso que nos tiene reunidos acá es una paciente femenina de 62 años con antecedentes de dislipidemia, enfermedad coronaria, que requiere colocación de stent en el 2019. Fue fumadora hasta el 2008, con antecedentes quirúrgicos de safenectomía izquierda, herniorrafia, cesárea, resección de carcinoma vasocelular en cara y en hombro izquierdo. Como antecedente familiar de importancia, el padre presentó cáncer de pulmón y un sobrino con un cáncer en sistema nervioso central. En el 2013 le realizan una mamoplastia de reducción bilateral por una gigantomastia y unidorsalgia, donde presentó celulitis y quedó con cicatrices queloideas y nódulos mamarios residuales dolorosos. En el 2016 hicieron una resección quirúrgica de las cicatrices, inician manejo con infiltraciones tempranas y medios físicos. La paciente refiere masaje sobre las cicatrices y durante todo este proceso aparece el dolor mamario bilateral severo, con alodinia, disestesias, parestesia e hiperestesias. Le han realizado múltiples intervenciones por parte de dolor. En agosto del 2018 le realizaron un bloqueo erector espinal a nivel de T6 derecho con mejoría del 80%. En febrero del 2019 le realizan el mismo bloqueo pero bilateral sin presentar mejoría. En agosto del 2019 le realizan radiofrecuencia pulsada de nervios intercostales derechos de T5 a T6 guiada por ecografía con una mejoría del 70%. En septiembre, al mes de esa intervención, realizan ya al lado izquierdo con una mejoría del 80%, con lo cual había estado controlada hasta marzo del 2020, donde refiere reaparición del dolor neuropático de predominio izquierdo. Ha tenido manejos ineficientes con opioides, con parches de lidocaína. En mayo inician gabapentin con lo que refiere mejoría del 30%. Pasamos. Acá vemos la paciente. Bueno, con imágenes mamarias de octubre del 2019, todas informadas como BRAF2. Acá vemos la paciente con sus cicatrices bilaterales de mamoplastia de reducción ensanchadas, violáceas e hipertróficas. En la última valoración por el médico del dolor, que fue en mayo, describe un ICA del 90%, un ECOG de 1, con un dolor neuropático, que ya la localización del dolor es más en región areolar bilateral, submamario, que se irradia a nivel escapular y costal. No tiene factores agravantes o atenuantes, es un dolor incidental mayor de 3 meses. El manejo farmacológico, nivel de analgesia según la OMS de 2, que presenta disestesias asociadas al roce. Ya hablando de algunas generalidades de queloides, tenemos que saber que más de 100 millones de personas en el mundo desarrollan cicatrices queloideas por cirugías selectivas o traumas cada año.
El 15% de estas cicatrices son excesivas o no estéticas y estas pueden generar consecuencias físicas, estéticas, psicológicas y sociales desagradables. Los síntomas son rigidez, prurito, hipersensibilidad, dolor. Los síntomas psicosociales son baja autoestima, disrupción de las actividades diarias, ansiedad, estigmatización y depresión. Por eso hoy nos enfocamos en la génesis y prevención, tratamiento y manejo de las complicaciones de las cicatrices queloideas desde una perspectiva práctica e interdisciplinaria. Muchas gracias. El micrófono, Doc. Sí, aló. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su participación. Enseguida, más adelante, vamos a participar de la sesión de preguntas. Le doy la palabra al doctor Guillermo Jiménez. Él es dermatólogo oncólogo de la Fundación Colombiana de Cancerología Clínica Vida. Adelante, doctor Guillermo. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfectamente, muy bien. Perfecto, entonces vamos a hablar de queloides, como dice el título, qué opciones terapéuticas hay, cuál es su eficacia. Va a ser una cosa más práctica que teórica. Esta charla la presentamos conjuntamente con la residente Natalia Vélez de la Universidad de Antioquia en Clínica Vida y vamos a tratar de acomodar la discusión al caso clínico que nos presentó Daniela y yo voy a mostrar otro caso que me llegó casualmente después de haber visto este caso. En general, para hablar de queloides, pues es bueno tener un pequeño abrebocas sobre la fase de cicatrización, que tiene básicamente 4 fases. Primero la hemostasis, que básicamente llega a las plaquetas a tapar el daño vascular. Después llega la inflamación, que básicamente están los macrófagos y los neutrófilos, que llegan como a defender el sitio del trauma. Posteriormente está la proliferación, donde los protagonistas son los fibroblastos. Y después viene la remodelación. Teniendo en cuenta estas cositas, ¿qué son los queloides? En general, los queloides son, para decirlo de una manera práctica, un exceso de tejido en respuesta a lesión dérmica caracterizada por la proliferación local de fibroblastos y sobreproducción de colágeno. Lo importante aquí, que es un concepto interesante, es porque a veces llamamos queloide a toda cicatriz anómala, entonces es bueno diferenciarla de cicatriz hipertrófica. En general los queloides, vamos a ir uno por cada, o sea, vamos a ver un segundo. En general, entonces, el queloide crece más allá del área de la herida, invadiendo tejido sano adyacente, a diferencia de la cicatriz hipertrófica que es circunscrito al tamaño de la lesión, o sea, no se sale en general del área de la herida quirúrgica. En general puede aparecer después, desde el mes posterior al evento hasta un año después, y es muy importante que no tiene regresión espontánea, a diferencia de la cicatriz hipertrófica que tiene una fase de crecimiento rápida de 6 meses, seguida de posible regresión espontánea en los siguientes 12 o 18 meses. O sea, el queloide no regresa, la cicatriz puede regresar. Tercero, traumas mínimos en el queloide pueden producir grandes lesiones. En cambio, en la cicatriz hipertrófica es proporcional a la herida, la cicatriz anómala. Y cuarto, en el queloide se puede decir que es independiente a las áreas de movimiento. En cambio, la cicatriz hipertrófica se puede relacionar a áreas de movilidad y flexión. En general, podemos decir que el queloide no es cualquier cicatriz fea únicamente. Entonces, en general, en este queloide hay una prolongación de la fase de cicatrización, aumentando la síntesis de citoquinas, aumento de presencia de matriz extracelular,
aumento de la síntesis de colágeno y aumento de factores de crecimiento que también estimulan migración, proliferación fibroblástica. O sea que en general hay un trastorno a ese nivel. Es importante para cosas prácticas como hablar de algunos factores de riesgo. En general tenemos factores de riesgo a mano derecha de la pantalla, ciertos sitios más frecuentes que salga el queloide. En cabeza y cuello el sitio más frecuente es la oreja, básicamente. Tórax superior es importante, como en el caso que nos mostró Daniela, hombros y espalda superior. Es interesante que no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, pero es importante saber que es todo más que todo en pacientes jóvenes. Es muy raro en niños pequeños y es muy raro en ancianos. Es más frecuente en raza negra y asiáticos. Y casi no hay casos en albinos, que también llama la atención. Y pacientes que tengan, por ejemplo, traumas inespecíficos, presencia de tatuaje, que le gusta hacerse mucho piercing, aplicación de vacunas, antecedentes de acné, pues en estas situaciones, etcétera, pues puede estar o se puede predisponer al queloide. Este es un caso que me llegó casualmente después de ver el caso que presentó Daniela. Segundo. Que es una mujer de 50 años que presentaba esta lesión en el tórax anterior. A diferencia del caso de Daniela, no había recibido una cirugía previa en ese sitio, o sea que eran unos queloides espontáneos, o sea que podemos decir que es un queloide no quirúrgico. Mirando, por ejemplo, ese caso, entonces uno dice cómo clasifica y trata las cicatrices. Vamos a tratar de concentrarnos en la parte inferior izquierda de la pantalla para diferenciar entre un queloide menor y un queloide mayor, porque esto es importante para el enfoque terapéutico. Un queloide menor en general es una lesión que está elevada, eritematosa, que se extiende, como dijimos ahora, más allá del ángulo de la herida y alguna vez pruriginosa. En cambio, el queloide mayor es más grande, pero un síntoma importante es el dolor, que empiezan a presentar dolor y es un dolor importante. Como dijimos ahora, no hay regresión espontánea y los queloides pueden aumentarse con los años. Ahí podemos ver para resaltar que estos sí duelen, los queloides mayores. Entonces, los objetivos ¿cuáles son los objetivos terapéuticos y qué herramientas tenemos? Entonces, es muy importante porque uno siempre considera los queloides la estética en primera instancia, pero yo pienso que uno de los primeros síntomas, que ahora lo vamos a ver con los otros colegas, es mejorar, por ejemplo, el dolor y el prurito, que es muy importante en los pacientes. Segundo punto, reducir el volumen de la cicatriz, como en estos dos casos que la cicatriz estaba bastante aumentada. Mejorar la funcionalidad y mejorar la cosmética, obviamente es importante, pero me gustaría ratificar esto, que no es el único ni primer objetivo. A veces estos pacientes con queloides mayores, como en estos dos casos, el dolor se vuelve a veces insoportable. En cuanto a qué hacer con los queloides, por eso les comenté ahora sobre si era menor o mayor, esa diferencia básicamente con dolor o no dolor, porque cuando los queloides son menores podemos tener este camino terapéutico que en primera instancia infiltrar con esteroides intralesionales, adicionarle silicona tópica, puede ser el primer estadio, si no podría uno complementarlo con láser, crioterapia, y hay unas terapias alternativas que ahora lo vamos a ver. Y al final podemos optar por la terapia quirúrgica con medidas posoperatorias, que también las vamos a ver ahora. En cambio, si el queloide es mayor, insisto, si es doloroso y si es grande, la primera opción puede ser corticoides intralesionales mezclados con 5-fluoracilo intralesional. También le podemos adicionar crio y terapia láser, y si no, terapias alternativas, y si no, también terminamos en cirugía y terapias de prevención posoperatoria. Entre las terapias alternativas, en la parte derecha de la pantalla, tenemos radioterapia, bleomicina. Nosotros utilizamos mucho la bleomicina, por ejemplo, para infiltrar verrugas, interferón, que ya no se consigue, y Miquimod. Entonces, este cuadro pues me parece muy importante en el sentido que a veces no consideramos, a veces solo consideramos los esteroides intralesionales y a veces los intralesionales cuando el queloide es mayor se queda corto en la terapia. Le podemos adicionar entonces las otras cosas que hablamos como láser, crioterapia y otras alternativas y en último instante, como dijimos, cirugía y radioterapia. En cuanto
digámoslo así, a revisiones sistemáticas pues, de terapias comunes, en general los queloides y las cicatrices hipertróficas, tenemos este artículo, por ejemplo, que me pareció interesante, que después de analizar y hacer varios filtros en la literatura, concluyen que la infiltración con esteroides intralesional más 5-fluoracilo puede ser la terapia más efectiva, mientras el verapamilo, que es una droga que también se puede usar intralesional, puede ser una estrategia segura. Este otro, hablando de eficacia de las drogas inyectadas en el tratamiento de la cicatriz, también se hace un análisis, un metaanálisis. Tiene algunas limitantes como algunos estudios de metaanálisis, pero en general son que hay diferentes dosis en los estudios y no hay una mención de evaluación de los parámetros de seguridad en algunos estudios. Pero en general, por ejemplo, en este artículo, ellos recomiendan la combinación de dos drogas, especialmente toxina botulínica, combinada con los esteroides. ¿Y cómo la dan? La dan mensualmente, se inyecta intralesional, más o menos 0.1 mililitro por centímetro cuadrado mezclado con toxina botulínica 2.5 unidades por centímetro cuadrado por un total de 3 tratamientos. Para estos autores, en este metaanálisis dicen que puede ser la terapia más efectiva. Entonces aquí empezamos a considerar también la toxina botulínica, que ahora vamos a discutir conjuntamente con ustedes, a ver si alguien la usa, si les parece práctico o no les parece práctico. En este artículo, que es una revisión extensa sobre queloides y cicatriz hipertrófica, no voy a mencionar mucho porque tenemos al radioterapeuta más adelante, pero básicamente el esquema postquirúrgico de batalla es dar 15 Grays, 3 fracciones por 3 días, básicamente en el posoperatorio, que es la opción preferida en radioterapia, porque la radioterapia en monoterapia no es tan recomendada y en general se dan una dosis más alta, como dice ahí. O sea que la radioterapia es más preferible después de la cirugía como terapia combinada. 2018 se empiezan a salir, pues los artículos con toxina empiezan a salir un poquito antes, pero este que es de 2018 es un update sobre el tratamiento y prevención de cicatrices hipertróficas y de queloides. Empiezan a seleccionar artículos, como ahí dicen, y la teoría sobre el funcionamiento del Botox es que trabaja en la tensión de la herida, o sea, la relaja, trabaja en reducir un poco el colágeno y trabaja también en el fibroblasto. En este artículo es muy interesante porque hay dos tablas que vamos a ver. Arriba, por ejemplo, mencionan que este es para mejorar las cicatrices quirúrgicas y obviamente intralesional. O sea, para cuando se hace un procedimiento quirúrgico, evitar que el queloide salga o que la cicatriz sea más bonita. Y miren que hay diferentes esquemas, por ejemplo, el primero 30-50 unidades dentro de los primeros 5 días posoperatorios, el otro a las 24 horas, el otro 5-9 días después de la cirugía, otro a los 72 horas, y en general la dosis varía entre 10, 30, 40 unidades. O sea que es el paciente que se opera y uno cree que está en un área de riesgo, como dijimos ahora, y le ponemos después de la cirugía esta toxina botulínica. Pero también se ha usado para el queloide ya formal, o sea, cuando ya está formado, y también hay diferentes estudios. Las dosis también son variables, son 100 unidades, por ejemplo, una vez a la 5ª semana, o hacer en el segundo, por ejemplo, hacer cada 3 meses por 9 meses. Entonces hay como varios esquemas y es bueno mencionar que miren que empiezan a haber efectos en disminución en el dolor, como los casos que presentamos ahora, aparte del aplanamiento del queloide y la disminución del volumen de la lesión. O sea que la toxina tendría buena utilidad. En general esta quedó pues muy vertical, muy un poquito enredada, como es el tratamiento de los queloides en general, pero en general era para mencionarles que la triamcinolona y el 5-fluoracilo es básicamente, como les dije ahora, una combinación de 0.9 mililitros de 5-fluoracilo, que viene 1 mililitro por 50 miligramos, más 0.1 de triamcinolona, ¿cierto? Que viene por 1 mililitro, ampollas de 40 mililitros por 10 miligramos. La crioterapia y láser también se han usado en general con ciclos de 30 segundos de descongelación. A mi criterio, pues la experiencia con crioterapia es buena, pero también deja mucha cromía y mucha cicatriz en la superficie cutánea. Y los láseres también los usamos en un tiempo y a mí me parece que el resultado no era tan bueno como uno espera.
viendo que es un tratamiento costoso. La radioterapia, que vamos a hablar ahora con el radioterapeuta, lo que les dije, que la dosis clásica es 15 grays, 3 fracciones por 3 días. Y la bleomicina intralesional, lo que les dije ahora, es una buena posibilidad porque nosotros a veces tenemos en los consultorios para el uso de las verrugas y básicamente viene en 1 mililitro por 1.5 unidades y uno infiltra intralesional como cuando infiltra con esteroides. Me gustaría mencionar otras opciones que también todas las usamos o las recomendamos, por ejemplo, el masaje y la compresión. Esto actúa en los queloides al disminuir la presión de oxígeno, entonces disminuye la proliferación de fibroblastos y síntesis de colágeno. El superóxido de dismutasa, que es el Sodermis, que también es muy comúnmente usado por muchos, básicamente actúa a nivel de radicales libres al estabilizarlo con esta enzima. Y la silicona líquida o en parches, que la oclusión y la hidratación también actúa en varios mecanismos como electricidad estática, reducción de mastocitos, disminución del colágeno. Es bueno mencionar que, por ejemplo, solo estas terapias en queloides mayores, pues pierde un poco su eficacia. Entonces, por eso es muy importante, yo creo que clasificar estos queloides al principio. En conclusión, siempre hay riesgo de recurrencia en los queloides a pesar de haber finalizado una terapia. Yo pienso que en estos dos casos que tenemos, una terapia combinada intralesional con esteroides intralesionales más 5-fluoracilo puede ser una opción. Considerar la adición de toxina botulínica, considerando el costo. Yo no sé qué tan práctico es usarlo o no. Y si no hay mejoría, también se podría usar, pues como propuesta, que la podemos discutir, la intervención quirúrgica más radioterapia post. Muchas gracias. Tiene audio, doctor Restrepo. Buenas noches. Buenas. Bueno, muchas gracias. Voy a hablar de algunos aspectos de la dermatopatología del queloide que pueden ser interesantes para ustedes. Este es el derrotero que vamos a seguir para esta charla. En general, los queloides pues, son muy evidentes y están consignados en los documentos más antiguos que traen aspectos médicos, como el papiro de Smith, que es un papiro de hace más de 1500 años. No fue sino hasta casi 3000 años después que el fundador de la dermatología francesa, Alibert, retomó el tema y acuñó el nombre de queloide por la sigla griega quele, que denotaba la tendencia que tenía esta lesión a agarrarse y extenderse como una pinza. De hecho, es un término que utilizamos bastante en español, quelónidos, quelantes, etc. Estas es las imágenes del libro del que hizo en el Hospital San Luis, donde se puede ver claramente los queloides y cómo se extienden lateralmente. Hablar de queloides, como ya dijo el doctor Jiménez, hay que hablar de cicatrización normal, de cicatriz hipertrófica. Voy a hablar brevemente, solamente mostrarle estos componentes de la cicatrización, la inflamación, la proliferación y la remodelación, y cómo los queloides y las cicatrices hipertróficas realmente las diferencias son de grado en esto, ¿sí? En el proceso de remodelación y proliferación de estas lesiones. Ya la patogénesis la mencionó también el doctor Jiménez, hay cosas más o menos bien establecidas, como que la tensión tisular tiene que ver con su aparición y los factores hereditarios y raciales. Pero realmente es mucho lo que se ignora acerca del manejo o cómo todos estos mediadores producen el depósito de colágeno
y producen finalmente su remodelación. El destino final de un proceso de cicatrización es reparar la piel y dejar la cicatriz menos visible posible. En el queloide hay un desbalance entre estos mediadores, el factor transformante beta, la nueva proteína y la vida de la beta-catenina, que yo dejo de pronto para que alguien más tarde mencione, porque algunas de las esperanzas en tratamiento están en la modulación de estas sustancias. La cicatriz hipertrófica, ya la mencionaron también, es una forma de cicatrización intermedia entre un queloide y una cicatriz normal, si eso se puede decir. No se sale de su límite y finalmente se va a normalizar. La histología es muy sencilla, es una cicatriz que no madura, que cuando uno la ve está en un estado atrasado de maduración, sigue siendo muy nodular, afecta mucho la parte superficial de la dermis y aplana el epidermis. Estos son cambios importantes para diferenciarlo de un queloide. La otra situación es el colágeno que se dispone transversalmente, como lo podemos ver aquí, que es muy típico de la cicatriz hipertrófica, es decir, simula una cicatriz normal. Se pone paralelo a la superficie y finalmente se aplana. Otro dato importante, como les dije, era en la epidermis, y la dermis muy superficial, con esta coloración de tricrómico, vemos que está afectada por la cicatriz hipertrófica y hay algunos vasos verticalizados. En cambio, el queloide manda esas patas, quela, es decir, hace como un cangrejo y se mete no solamente superficialmente, sino por debajo de la epidermis. Un aspecto importante de los queloides es que no hay cicatrices queloides sino en el hombre. Nosotros no tenemos perros, ni gatos, ni gallinas, ni lagartos, ni peces con queloide. Es decir, es algo muy curioso que ningún animal espontáneamente pueda tener esto, y esto pues tiene consecuencias grandes porque ha dificultado mucho la investigación y la experimentación para lograr resolver este problema. Los patólogos tratamos de hacer una diferenciación entre los queloides y las cicatrices hipertróficas, y particularmente con este hallazgo que es la hialinización del colágeno, que se llama colágeno queloideo, que forma nódulos y en este caso sí levantan mucho la epidermis, pues ustedes lo ven clínicamente, pero no atrofian la epidermis y curiosamente no afectan todo el espesor de la epidermis, respetan mucho la parte superficial. Este es el colágeno queloideo que los patólogos nos gusta tanto ver y que es tan típico. Aquí lo podemos ver con la coloración de tricrómico en la parte superficial, en la cual no lo afecta, y aquí el colágeno queloideo en la profundidad. Las características histológicas entonces más comunes observadas son estas que están aquí. No los voy a fatigar porque no es una reunión de patología, pero los patólogos que quieran verla la pueden ver después en la grabación. Es un artículo muy interesante aparecido en el Journal de Dermatopatología. Solamente les quiero enfatizar, el colágeno queloide no se encuentra en todas las cicatrices queloideas. Es decir, el estándar de oro que buscamos los patólogos, en aproximadamente 50% no lo vemos. Entonces, no todo lo que se ve como una cicatriz o un queloide es una cicatriz o un queloide. Tenemos clínicamente muchas entidades que pueden simular un queloide clínicamente: la esclerodermia subcutánea, el eritema levatum diutino, el acné queloidal de la nuca, que no es ni acné ni es queloidiano, la pseudofoliculitis de la barba, el melanoma dermoplásico puede simular mucho una cicatriz, nuestra famosa enfermedad de Lobo, la blastomicosis queloide, y así sucesivamente, para no fatigarlos más con esta parte clínica. E histológicamente, el hecho de ver queloide no quiere decir que sea una cicatriz queloide. Las cicatrices normales o hipertróficas pueden tener pequeñas cantidades de colágeno queloideo. La esclerodermia puede tener material queloideo. Hay una variante de dermatofibroma que es queloide, y así sucesivamente.
Otras entidades pueden tener tejido cicatricial que simula una cicatriz hipertrófica o un queloide. Esto es una bibliografía selecta de los artículos de histopatología más relevantes que les recomiendo revisar. Hay mucha bibliografía al respecto, pero esta es la mejor. Conclusiones para que terminemos. No hay nada más humano que un queloide, ¿sí? Si algo nos diferencia de los animales, es tener queloides. No nos diferencia la inteligencia, ni utilizar las manos, ni el sexo. Los animales son inteligentes, utilizan herramientas, sobre todo los primates, y también tienen sexo, pero no tienen queloide. Entonces, eso es muy importante porque eso es una gran dificultad en la investigación. Es posible que estas entidades todos sean parte de un mismo concierto y que lo que estamos viendo es un instrumento que toca más o menos. Entonces esto hay que tratarlo de entender y no verlo como entidades separadas. La patogénesis definitivamente es multifactorial. Los patólogos intentamos hacer una diferenciación entre queloide, cicatriz hipertrófica y otras entidades con el colágeno queloideo con cierto éxito, pero hay que tener en cuenta las limitaciones. No se necesita una biopsia para diagnosticar un queloide. Obviamente, si tomamos una biopsia, va a aparecer el queloide. Y no todo lo que se ve como colágeno queloideo es queloide. No hay una manera histológica de predecir qué paciente va a sufrir un queloide. No tenemos elementos, a no ser que veamos el queloide. Entonces, si vemos el queloide, es porque tiene un queloide y no había necesidad de tomar la biopsia. O qué queloides van a presentar una recidiva después, o si sus márgenes están adecuadamente resecados. Esto parece obvio, pero a veces tenemos eso, esas solicitudes. Muy bien, muchas gracias. Espero lo que les haya dicho les haya servido. Listo. Muy bien, doctor Rodrigo. Excelente presentación. Muchísimas gracias. Vamos a pasar más adelante con el doctor Marino Cardona, es cirujano plástico oncólogo de la Fundación Colombiana de Cancerología Clínica Vida. Adelante, doctor Marino. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, bueno, entonces, pues excelentes revisiones las que nos han presentado los doctores. Digamos que yo me enfoqué más en el caso clínico y voy a compartirles, digamos, como más o menos parte del algoritmo a conversar ya directamente con la paciente para tomar, digamos, una decisión acerca de su tratamiento. Primero, pues nosotros como cirujanos plásticos normalmente nos vemos más expuestos a este tipo de situaciones, puesto que por las cirugías y diferentes tipos de cirugías mamarias que realizamos, siempre estamos, digamos que, eventualmente expuestos a presentar pacientes con cicatrices ampliadas, cicatrices hipertróficas o cicatrices queloides, y va a ser pues parte de nuestro manejo y probablemente gran parte de estos pacientes terminan entre el manejo de dermatología y el manejo de cirugía plástica. Y siempre vamos a tener unas preguntas frente a todos estos pacientes. En el caso que ya nos presentaron, como la doctora Daniela lo mencionó, es una paciente que, según nos comentan, ya lleva 2 intervenciones. Después de esa segunda intervención en donde se le realizaron sus revisiones, digamos, de cicatrices, recibió una serie de infiltraciones y manejos, digamos que médicos con masajes, y claramente no tuvo una mejoría adecuada. Incluso normalmente pues uno no ve este tipo de situaciones donde se progresa a tener un dolor que va a afectar su calidad de vida. Desde el punto de vista de cirujanos, entonces, cuando estos pacientes nos van a llegar a nosotros, la primera pregunta siempre va a ser, bueno, ¿valdrá la pena hacer una nueva resección quirúrgica o no? Y muchas veces es muy difícil nosotros podernos concentrar en qué diferencia puede hacer esa nueva intervención quirúrgica con respecto a una intervención anterior. Y es ahí donde nosotros debemos centrarnos en qué puedo hacer yo para manejar esa cicatriz antes de que se produzca. Y es difícil. Entonces, como ya vieron ustedes en la presentación del doctor Jiménez, no existe un tratamiento estandarizado para ese paciente que presenta una cicatriz hipertrófica. Y las diferentes, digamos, artículos que se publican acerca de estos temas, en muchas ocasiones son ambiguos y no es suficientemente objetivo, digamos, la comparación de un tratamiento
versus otro, e inclusive los tratamientos que normalmente nosotros realizamos, probablemente si nos sentamos a revisar la literatura, no son los tratamientos o no tienen una respuesta tan, digamos, tan buena como quizás nosotros esperábamos. Entonces, ante un caso como este, nosotros básicamente nos vamos a sentar y a decidir sí o no. Claramente, si nosotros no tomamos esa decisión de no intervenir al paciente, solo vamos a tener esas alternativas no quirúrgicas que ya ustedes vieron parte de lo que ofreció, de lo que les expuso el doctor Jiménez, y miraremos otras alternativas pues más adelante. En el caso de que nosotros consideremos esa alternativa quirúrgica, bueno, ¿por qué considerarla? Entonces, normalmente si ese paciente nos llega a nosotros mismos, ¿sí? O sea, es un paciente que yo operé, y voy a considerar reintervenirlo para revisarle la cicatriz que tiene, de acuerdo a su magnitud. Digamos que una de las filosofías que siempre hemos tenido es que debemos esperar hacer algo diferente para poder obtener un resultado diferente con respecto a ese paciente. Entonces, ¿qué ventaja tendría operar a esa paciente que está con ese dolor tan intenso? Hombre, podemos retirar ese tejido inflamatorio cicatricial que le está ocasionando ese dolor. Existe la posibilidad que si esa paciente tiene un dolor tan intenso, pueda tener neuromas asociados en esos sitios de la cicatrización previa. Sí, es una de las opciones. Entonces, digamos que eso podría poner la balanza en, bueno, puede valer la pena volver a hacer ese tipo de tratamiento. ¿Qué posibilidad, o sea, o qué, digamos, cuidados adicionales vamos a hacer de una manera inmediata para buscar tener un resultado diferente? Y aquí es donde va a venir la diferencia con respecto a los tratamientos que nosotros vamos a realizar. Bueno, déjame un segundo, yo paso aquí la diapositiva porque esto, listo. Entonces, lo primero, la técnica quirúrgica. Entonces, es claro que en la medida que nosotros vamos teniendo más experiencia, vamos a tener una técnica quirúrgica o deberíamos tener una técnica quirúrgica más depurada y definida. Y es probable que en la medida que nosotros vayamos teniendo ese número de casos, número de pacientes, el tren de vida y todas esas cosas, no nos tomemos el tiempo necesario para poder realizar de una manera atraumática este tipo de intervenciones. Y digamos que a nosotros, en el papel de cirujanos plásticos, nos exigen mucho en esa parte. Entonces, yo creo que esa técnica quirúrgica, cada cirujano debe analizar muy bien qué puede hacer para mejorar ese proceso de intervención, desde la forma en que hace su incisión, si lo hace con bisturí frío, si lo hace con electrobisturí, a la forma como hace la hemostasia a nivel de los bordes de la herida, revisar muy bien qué tanta tensión puede existir en el caso específico de esos pacientes con mamoplastia de reducción. No es lo mismo, digamos yo, hacer una reducción en donde la cicatriz y el sello de la piel se realiza sin tensión, a hacer una herida o un cierre a tensión, en donde voy a tener mayor posibilidad de tener un proceso inflamatorio por ese estrés que va a presentar todos esos tejidos. Entonces, esa parte de la técnica quirúrgica es algo que tenemos que tener siempre presente, y eso puede hacer la diferencia entre un cirujano y otro. Ahora, dentro de lo que nosotros estamos utilizando, podemos hacer que existan, digamos, diferencias en el material que vamos a usar. Entonces, uno es el tipo de suturas o el material de suturas que vamos a realizar. Y a pesar de que no existen, muestren, digamos que una diferencia con un poder estadístico pues muy alto, sí hay, digamos, series de casos que nos exponen a nosotros que existen diferencias en los resultados de las cicatrices cuando utilizamos unas suturas versus otras. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros normalmente como cirujanos plásticos hacemos unas suturas que son por planos, y normalmente nosotros hacemos una sutura intradérmica en dos planos, en un plano más profundo y en un plano mucho más superficial. Existen estudios que nos muestran que la tendencia de las cicatrices, cuando nosotros hacemos ese plano intradérmico más profundo, intradérmico profundo, con puntos de bicril versus los puntos de monocril, esos pacientes que reciben esa sutura de bicril puede ocasionar reacciones inflamatorias mayores y por consecuente tener unas cicatrices más, digamos, un proceso de cicatrización un poquito más prolongado, o tener la tendencia a tener cicatrices hipertróficas o queloides.
Y existen diferencias pequeñas como el hecho de solamente colocar puntos interrumpidos versus puntos continuos. Entonces, digamos que ahí la recomendación o la tendencia en este momento debería ser a, si se va a utilizar una sutura de Vicryl, utilizar una sutura de Vicryl, ojalá de manera continua para tener la menor cantidad de exposición de nudos posibles cuando se dé ese proceso inflamatorio, que es algo de los cuales las pacientes cuando van a una hemoplastia de reducción siempre se van a quejar y pueden presentar este tipo de cicatrices. Pero idealmente en esos hay series de casos en donde, digamos, existe cierta diferencia entre esa sutura de monocril versus la de Vicryl, generando menor reacción inflamatoria. Y ahora, también, digamos que al interior de la parte de cirugía plástica, existen estudios, incluso aquí hay un doctor colombiano que presentó hace poco en un congreso de nosotros, diferencias entre suturas con prolene versus monocril. Siempre, digamos, teniendo una tendencia a que el monocril, pues, digamos, tuviera una menor, digamos, reacción inflamatoria ya al final en ese proceso de cicatrización. Entonces, la tendencia y la recomendación en el caso de que tuviéramos que hacer una revisión o en una paciente primera vez si yo quiero buscar una mejor cicatriz, es poder, digamos, utilizar el monocril como mi sutura de elección. Como ayudas inmediatas en ese proceso o en ese cierre, existe un doctor cubano que hizo una publicación de manejo de cicatrices en pacientes de abdominoplastia, en donde él, digamos, realizaba una comparación de infiltración de plasma rico en plaquetas en la mitad de una cicatriz versus la no utilización en el otro. Y él encontró en su serie de casos una tendencia marcada en que esos pacientes que se utilizaba esa infiltración de plasma rico en plaquetas inmediatamente al momento de hacer el cierre, o sea, después de la cirugía, tenía un mejor proceso de cicatrización. Podemos utilizar siliconas, podemos utilizar cintas, micropores, inmediatamente digamos que no solamente como para aislar la herida del medio externo, sino también para ayudarnos a mejorar en ese proceso de cicatrización. Es muy difícil, digamos que, poder comparar qué es mejor entre silicona versus micropore. Existen estudios que muestran que el micropore tiene igual de efectividad o hasta puede ser mejor que utilizar las láminas de silicona o los geles de silicona como tratamiento o como presoterapia para el tratamiento de las cicatrices, sobre todo cuando, digamos, se utiliza cuando ya está en ese proceso de maduración la cicatriz. Entonces, ahí es donde viene como esa parte de la controversia y donde la experiencia de cada uno pues, puede dictar un poco más en cómo puede ser el manejo o incluso la misma experiencia del paciente o esta paciente en particular, cuál fue su experiencia, si tuvo procesos de irritación o de alergias específicamente a algún tópico que se manejó o no. Y, digamos, luego de este tratamiento, entonces aquí viene cuáles van a ser los tratamientos posteriores después, una vez esa herida ya esté completamente sana, que vayamos a realizar o no. Claramente, digamos que la radioterapia hace parte en conjunto con una resección quirúrgica como uno de los pilares de tratamiento para los pacientes que tienen una cicatrización hipertrófica. Ese tema pues ya lo revisará el doctor más adelante, pero sin duda alguna es algo que deberíamos considerar para el manejo de esta paciente. Como lo mencionó el doctor Jiménez, la utilización de 5-fluoracilo con bleomicina se puede utilizar de manera infiltrada a nivel de la cicatriz, pero digamos que la tendencia en los últimos años es utilizar las microagujas como un medio para la aplicación intradérmica de este tipo de medicamentos, lo cual lo hace, primero, un poco más tolerable para los pacientes y podemos hacerlo en conjunto con anestesia tópica y, digamos, puede ser algo que sea más viable como tratamiento. Existen tratamientos ablativos como el láser de CO2, el ND-JAK o el Erbium-JAK, que digamos que cuando se hacen manejos conjuntos nos puede ayudar también a mejorar este tipo de cicatrices. La crioterapia, normalmente digamos que la crioterapia no es el procedimiento que nosotros tengamos como de primera línea, pero se ha descrito sobre todo la crioterapia intralesional. Y otra de las cosas que hay como tendencia es el uso de la colagenasa o la hialuronidasa infiltrada. Nosotros tenemos en este momento disponible unos productos que en el mercado se conocen como PB Serum, que han sido utilizados sobre todo en pacientes quemados y ha dado lugar pues, a mejorías subjetivas del proceso de cicatrización. Básicamente,
pues son como las herramientas que nosotros vamos a tener disponibles para el manejo de las cicatrices. Para este caso en particular, pues a la discusión que hagamos más adelante, probablemente uno, de acuerdo como a esa disponibilidad de tratamiento, de acuerdo a lo que se converse con la paciente, una de las tendencias podría ser revisar nuevamente esa cicatriz, teniendo como premisa los puntos que les acabo de mencionar y combinarlo con radioterapia. Y de acuerdo, digamos, a las posibilidades que se tengan en el manejo posterior, considerar, digamos, no solamente el tema de infiltración con esteroides, sino ya pasar a algo un poco más agresivo. Ojalá teniéndolo disponible, de pronto combinar el uso de un láser ablativo con radiofrecuencia con microagujas, que es como la parte, la tendencia en este momento en el mundo a hacer el manejo de esos pacientes con cicatrices. Bueno, yo creo que de ahí termino pues como los comentarios. Si quieren ahora discutimos algo más. Listo, doctor Marino. Muchísimas gracias, excelente presentación, muy completa, muy ilustrativa. Vamos a dar paso ahora al doctor Aurelio Angulo, radioterapeuta oncólogo de la Clínica del Rosario. Bienvenido, doctor Aurelio. ¿Me oyen? ¿Ven la diapositiva? Sí, perfecto, lo escuchamos y estamos viendo muy bien. Ok. Espérense que no logro pasarla. Ya. Bueno, ok. La idea es mencionar rápidamente pues, el papel que juega la radioterapia en esta patología. Ya el doctor Restrepo revisó algo de la historia y de las primeras descripciones de ella. En esta diapositiva, pues para recalcar que el primer tratamiento de radioterapia reportado en el mundo para un queloide está reportado en 1906. No fue un tratamiento posoperatorio, fue un tratamiento para un queloide instaurado, para mirar qué se lograba. Y los resultados de ese reporte hablan de mejorías de ciertos síntomas en la paciente. Realmente, posoperatorio a la radioterapia se empezó a hablar alrededor de 1940 y 1950, donde se empezó a utilizar en este momento de forma posoperatoria, que como dijo el doctor Jiménez, creo que es el momento en que se debe considerar la radioterapia como una alternativa para manejo de esta patología. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la radioterapia en esta patología? Definitivamente se ha visto que la radioterapia a dosis bajas modula la respuesta inflamatoria en cualquier circunstancia. Entonces la radioterapia tiene, digamos, varios lugares donde puede actuar en esta patología. Primero, a nivel de las células endoteliales, la radioterapia va a cambiar la adhesión de las células inflamatorias a este nivel y por eso va a cambiar la permeabilidad capilar del endotelio y la migración de las células mononucleares que van a generar, digamos, la cascada inflamatoria puntual en esta injuria. Entonces, toda la parte de migración y permeabilidad capilar en estas pacientes cambia cuando uno hace radioterapia. Además de eso, digamos, tiene efectos directos sobre las células mononucleares y regula, digámoslo así, toda la parte de la cascada inflamatoria que generan estas células. Entonces, se ha visto que interfiere en la producción de interleuquina 1, interleuquina 6 y del factor de necrosis tumoral, y todo eso lleva pues a esta cascada inflamatoria que estamos teniendo ahí. Eso lleva a que directamente, digamos, afectemos las células progenitoras del fibroblasto y obviamente toda esa síntesis de la matriz extracelular se ve afectada con la radioterapia. Entonces estos, digamos, son los mecanismos por los cuales la radioterapia modula la respuesta inflamatoria no solo en esta patología, sino en muchas otras patologías. Y digamos que por este mismo principio es que hoy, con la pandemia que estamos viviendo, es que se está hablando de hacer radioterapia como un baño pulmonar para tratar de reducir esa respuesta inflamatoria severa que están teniendo estos pacientes. Entonces uno se pone a revisar la literatura, digamos, y encontramos pues muchos artículos prospectivos, la gran mayoría viejos,
en donde miraron el papel de la radioterapia. Este es un artículo que recoge 393 casos. El estudio pues está desde 1928 hasta el 81, y eso hace también pues que la diversidad de la radioterapia en estos pacientes sea gigante y las dosis sean diferentes y los campos de tratamiento sean diferentes. Pero cosas importantes para mirar es que hubo muchas causas del por qué se presentaron, digamos, los queloides, pero lo que quiero recalcar es esto, ¿no? Se vieron recurrencias en esas pacientes que se irradiaron, se vieron 9 recurrencias, pero realmente esas 9 recurrencias, 7 eran mujeres que habían, digamos, nuevamente realizado un tipo de injuria sobre el sitio ya irradiado. Entonces se concluyó que la recurrencia real en este estudio era del 0.54%. Algo que nos preocupa mucho, no solo a los radioterapeutas, sino digamos a todo el cuerpo médico al utilizar radioterapia, es generar una enfermedad maligna después de hacer un tratamiento para una enfermedad benigna, entonces es generar los tumores radioinducidos. Hay muchos estudios que muestran que para esta patología, con las dosis que estamos utilizando hoy en día, realmente no se ve carcinogénesis, y realmente solo pude encontrar un caso de una mujer que hace un fibrosarcoma después de la radioterapia, 10 años después de la radioterapia, sobre ese sitio irradiado, que realmente se logra concluir que podría ser un caso de una enfermedad radioinducida. Hay otros casos reportados, pero no hay mucha claridad que realmente sea. Hay unos casos reportados, pero tenían antecedentes de radioterapia sobre esos campos por patología maligna, entonces las dosis eran diferentes. Y también hay unos casos reportados en que las dosis eran muy altas en esas pacientes de hace muchos años que se empezaron. Lo otro importante a mencionar aquí es que como las técnicas han variado tanto, al principio se hacía radioterapia con rayos X, después empezamos a hacer radioterapia con electrones, después estamos haciendo la radioterapia con, digamos, la técnica con braquiterapia para tratar los queloides, y eso ha cambiado sustancialmente las dosis que reciben los tejidos sanos alrededor de la cicatriz. En cuanto a los resultados cosméticos, pues fueron realmente buenos. Importante hablar que uno de los efectos secundarios cosméticos aburridores de la radioterapia es la hiperpigmentación, y en este estudio solo se dio en el 0.27 de las pacientes, solo una paciente tuvo hiperpigmentación sobre el campo de tratamiento. Este cuadrito lo traigo y digamos como para enfatizar un poquito lo que dijo el doctor Jiménez. Vemos varios estudios en donde se realizó radioterapia sin realizar una resección quirúrgica de la cicatriz o del queloide, y estudios donde sí se realizó la excisión quirúrgica de esta patología. Vemos claramente que las tasas de recurrencia en las pacientes que no se operaron pues son muchísimas más altas contra las tasas de recurrencia en los pacientes que se les realizó la radioterapia externa en el posoperatorio inmediato. También vemos en la parte de abajo pues algunos estudios ya de braquiterapia comparando lo mismo, ¿no? Tratando de hacer la técnica de braquiterapia sin cirugía y con cirugía, y vemos que los resultados son dramáticamente diferentes si hacemos la radioterapia como adyuvancia a esa cirugía. Este es otro estudio en que hacen una revisión de 20 años. Es un estudio que hace la revisión en las pacientes que recibieron radioterapia después de la cirugía. Está el doctor Pérez, que es un radioterapeuta colombiano que pues es el papá de la radioterapia moderna tal vez. En este estudio pues están estas fotografías que muestran resultados, pero hay dos cosas que quieren mostrar. Importante en el estudio es que la tasa de recurrencias se presenta realmente en los primeros 2 años. Lo que mostraban es que si después de los 2 años ya no hubo recurrencias después de la radioterapia, ese porcentaje disminuye importantemente, y que en este estudio recomendaban las 3 fracciones, ya fueran 1500 de a 500 centigrados o 1200 de a 400 centigrados,
y hacen énfasis que debe empezarse en las primeras 24 horas del posoperatorio para tener buenos resultados. Aquí hay otro estudio donde mira los tratamientos de queloides y con esta diapositiva termino mostrando pues que la mayoría de los pacientes tenían dolor y prurito. La tasa de control de radioterapia variaba según la técnica principalmente y las dosis, iban entre el 67 al 98%, la tasa de recurrencias en este estudio iba del 4.7 al 21%, en este estudio no reportaron ningún tumor radioinducido, y estéticamente lo que se vio no fue la hiperpigmentación, sino lo que se vio en estas pacientes fue telangiectasias. Esa fue el principal cambio, digamos, desde el punto de vista cosmético después de la radioterapia adyuvante que se le dio a estas pacientes. Se vio en este estudio también que la radioterapia se debería dar dentro de las primeras 24 horas posoperatorias, pero se hablaba que podía ser hasta las 48 horas, pero que definitivamente las 48 y posterior a las 48 horas ya empezábamos a tener tasas de recurrencia más altas. Como ya lo dije, las dosis han variado mucho, las técnicas han variado, el tipo de haz con que se ha entregado, si son partículas alfa, beta, si son rayos X, si son electrones, todo esto ha ido variando, pero lo que estamos tratando de buscar hoy en día con el temor de los tumores radioinducidos, pues es tratar de generar un tratamiento sin contribuir dosis a los tejidos sanos vecinos y que después vayamos a hacer un tumor radioinducido por esto. El fraccionamiento, digamos, que está más aceptado hoy en día con radioterapia externa y es con electrones, es hacer las 3 fracciones, ya sean 1500 de a 500 o 1200 de a 400, y definitivamente lo que se ha visto es hacer las tres fracciones seguidas entre las 24 a las 48 horas del posoperatorio inmediato. Muchas gracias. Muy bien, doctor Aurelio, muchísimas gracias. Extremadamente claro e interesante el tema. Vamos a pasar ahora con el doctor Carlos Restrepo. El doctor Carlos Restrepo es anestesiólogo y médico del dolor de Clínica Las Américas. Doctor Carlos Restrepo, adelante. Muchas gracias, doctor. Agradezco profundamente la invitación. ¿El sonido está aceptable? Está muy bien, doctor, está perfecto. Perfecto, muy bien. Agradezco, como en los viejos tiempos de Lucho Herrera, la invitación al doctor Erazo y espero que ninguno de ustedes le pase lo que le pasa a los anestesiólogos a las horas de los webinars al final, que no sé si agradecerle al doctor Erazo que me dejó de último o no. Espero que ninguno de ustedes tenga lo que le pasa a este colega anestesiólogo en los próximos minutos. Cada uno ve el problema que está pasando acá de una perspectiva muy peculiar, pero de alguna manera nosotros como médicos de dolor, como anestesiólogos, no nos escapamos a un síndrome que debe ser todos los días recordado por el cirujano de mama, y es básicamente la presencia de dolor crónico primario. En la presencia de dolor crónico primario, publicada en las nuevas clasificaciones del CIE-11, en enero del año pasado, el dolor crónico postquirúrgico tiene un ítem específico, con un dominio que usted puede denominar dolor crónico postquirúrgico, sin saber de alguna manera cuál es la etiología en ocasiones, sobre todo el que no es subespecialista en la materia. Y de ese dolor crónico postquirúrgico, básicamente usted puede recordar que cualquier dolor crónico postquirúrgico que tenga más de 3 meses de duración y en el cual no exista ninguna otra razón para que se llegue a producir. No hay recurrencia de la lesión, no hay infección, ni existen otros factores asociados que estén perpetuando sintomatología dolorosa. Entonces usted claramente en esta paciente, desde el punto de vista de medicina del dolor, dice que primero tiene un dolor crónico postquirúrgico. Ahí se encuentra la diapositiva en la parte superior, el primer cuadrito con ese ítem. Y el ítem de dolor crónico después de cirugía de mama es específico. Entonces, de alguna manera, usted en este momento, independiente de que yo sepa las características del queloide o su definición histopatológica, yo le digo a esta paciente tiene un dolor crónico postquirúrgico / dolor crónico después de cirugía de mama. Incluso, si quiero ser todavía más exquisito en términos de generar más casillas asociadas, digo que la persona tiene un dolor neuropático de posible, probable o confirmado. En este caso es confirmado,
En la paciente, la doctora al principio nos decía que tenía síntomas alodínicos y tenemos lesión en un territorio plausible de inervación específica, como son estos dermatomas entre 2, T4, T5 y T6. Es importante recordar que la presencia de dolor crónico posquirúrgico en mama tiende a ser alto. La presencia de mastectomía es la cuarta última de la tabla, se encuentra entre el 11 y el 57%. Y es interesante que el 5 al 10% de ese porcentaje, entre 11 y 60%, tienen alteración en la calidad de vida. Y la alteración en la calidad de vida, en este momento, no la medimos por ese 7 de dolor, que básicamente es el punto clásico de dolor severo, sino por 5 de dolor, porque existe una diferencia entre individuos de 2 puntos de dolor, entre mi dolor moderado y tu dolor severo. Entonces, digamos que el 5 es el nuevo 7. Y de ese 5 a 10% que alteran la calidad de vida, el 65% de esos pacientes tienen dolor neuropático. El dolor neuropático tiene una clasificación en términos de posible, probable y definitivo. Y es básicamente las categorías de probable y la definitivo la que dan este porcentaje de 65%. Entonces, me pregunto yo, obviamente, como médico anestesiólogo / dolor, ¿es frecuente el queloide después de esta cirugía? Probablemente no es tan frecuente. ¿Es frecuente el dolor crónico posquirúrgico después de cirugía de mama? Sí. La respuesta es sí. Y debería tener un énfasis específico en el consentimiento informado de todos los pacientes, tanto por parte del cirujano como por parte del anestesiólogo. E incluso por parte del médico de soporte y por parte de los paliativistas, deben identificar pacientes con dolor previo a ese procedimiento quirúrgico para llevarlos con el mínimo número en escala visual o con el mínimo disconfort en efecto global percibido de su síntoma doloroso. En cirugía de mama es tan alto como en tórax, en términos de 70% prácticamente de dolor neuropático. Esto no es para todos los dolores neuropáticos ni todos los dolores crónicos posquirúrgicos, porque en hernia es apenas 31% y en prótesis de rodillas apenas del 6%. Entonces, ¿por qué sí o por qué no? Una paciente probablemente con síndromes dolorosos crónicos persistentes después de cirugía de mama tiene que tener algún método de neuromodulación, oral o no, puesto que si el 70% tienen dolor neuropático dentro de la fisiopatología de su dolor, ameritan un analgésico que tenga características específicas antineuropáticos o antialodínicos, como se denominarían, o antiperalgésicos, que es una clasificación todavía mucho más grande. Estos 3 factores de riesgo son fundamentales y simples. Son factores de riesgo desde el 98, no son nuevos. Se encuentran validados a nivel de las últimas 2 décadas. Es básicamente recordarle a usted cuánto son los pacientes con riesgo o no de dolor crónico posquirúrgico. Los pacientes preoperatoriamente que tengan ya un dolor de más de un mes son de alto riesgo. Y ese dolor de un mes no tiene que ser dolor en el sitio quirúrgico. Esta paciente experimentaba ya un dolor crónico previo. En la primera cirugía tenía una dorsalgia asociada a su patología mamaria y esa fue la razón inicial de la cirugía. Independiente que tuviera la dorsalgia por una discopatía severa, eso ya es un dolor previo. Segundo, es evidente que tener o no fortalezas desde el punto de vista afrontamiento lo hacen más prono o no para desarrollarlo, pero eso es muy difícil de enfrentarlo en el preoperatorio. En el intraoperatorio, cualquier cirugía repetida siempre va a ser asociada a mayor riesgo de dolor crónico posquirúrgico y en el postoperatorio, dolor severo en el periodo inicial. En otras palabras, esa paciente que se queja de dolor inmediatamente después del postoperatorio es una paciente con más riesgo de desarrollar dolor crónico posquirúrgico, independiente de la patología, que en este caso fue un queloide. Y es interesante que usted tiene esas preguntas para ser simples, como les decía ahorita. ¿Tiene dolor crónico previo, independiente de donde esté, sí o no? Pero tiene básicamente 2 preguntas desde el punto de vista de afrontamiento. Y es básicamente esa paciente con fibromialgia, esa paciente con ausencia de elementos de afrontamiento y con alteración en términos de dimensionalidad de su dolor. Eso probablemente va a ser muy difícil preguntárselo el oncólogo, pero de alguna manera usted tiene pacientes que tengan fibromialgia como label, pacientes que de entrada van a tener una dificultad en afrontar del dolor y los pacientes de entrada van a tener necesidad de un mayor acompañamiento por todos los equipos de analgesia perioperatoria. No solamente es importante que le duele el primer día, sino que ese dolor se mantenga el 5º día. En otras palabras, la paciente que usted está viendo que en los 3-5 días tienen aumento en el requerimiento de dolor después de su cóctel analgésico básico, el que emplea en su institución, es una paciente que le va a prender usted una segunda alarma. Entonces ya tiene 3 alarmas. Que le duela previamente, independiente de donde le esté doliendo, que le duela mucho el primer día
y que ese dolor se le sostenga durante 5 días. Por eso, independiente que esta paciente tenga un queloide o no, para nosotros en un caso de posmastectomía es más importante la prevención de ese dolor crónico posquirúrgico, siendo las guías más importantes las guías de Prospect. De hecho, las últimas guías son específicamente a mama. Las guías de Prospect son difíciles de aplicarlas, pero aplicamos muy frecuentemente las norteamericanas. Y en las norteamericanas básicamente encontramos que cada vez las técnicas regionales tienen un mayor papel para prevenir dolor crónico posquirúrgico en tórax y en mama, siempre con la discusión de que cuando me hace usted el bloqueo de doctor, de pronto atrasa la cirugía, es que lo va a hacer el residente, ¿sí? Esos son mecanismos logísticos que todos debemos mejorar en todas las instituciones, pero definitivamente las técnicas regionales hacen parte de la prevención de dolor crónico post-mastectomía. En otras palabras, yo pienso que cualquier paciente sometida a cirugía de mama tiene que tener alguna técnica regional, incluso desde técnica incisional. Ahora, en términos de medicación, la pregabalina ha tenido resultados controvertidos. Un metaanálisis lo favorece, otros no lo favorecen para prevención de dolor crónico posquirúrgico. Una cosa es que baje el dolor severo posoperatorio, baje el consumo de opioides, y otra cosa es que le prevenga el dolor crónico posquirúrgico. Probablemente esa prevención no alcanza a ser tan potente, pero si como baja el dolor severo posoperatorio, y ya dijimos que ese dolor severo posoperatorio es un factor independiente de riesgo para dolor crónico, justifica la pena utilizarlo más que ocasional de rutina en paciente con patología mamaria. El RCT más contundente para usar preoperatoriamente pregabalina, lastimosamente no fue en mama, sino que fue en rodilla, mostrando una caída muy importante de dolor neuropático después de esta prótesis. Específicamente las dosis empleadas acá son mayores de las que empleamos hoy en día, básicamente por la presencia de somnolencia. Cada vez más se ve la pregabalina también como una droga con riesgo de abuso y con riesgo de sobreuso en algunos pacientes. Ahora, los americanos consideran que todos los pacientes con riesgo de dolor severo postoperatorio y riesgo de dolor crónico la deben emplear. Es la recomendación 17 de las guías de medicina basada en la evidencia de analgesia perioperatoria de la Sociedad Americana de Anestesiología. Ahora, quinto cóctel farmacológico para que se le solicite a su anestesiólogo es el uso de ketamina perioperatorio. Se publican 2 consensos recientemente mostrando que dependiendo de las dosis que usted emplee, tiende a tener un impacto interesante en términos de dolor severo crónico posquirúrgico. Una revisión de Cochrane realizada por un colombiano, Luis Chaparro, de esta manera lo sustenta. Entonces ya tiene pregabalina, ketamina por anestesiólogo. Y aunque no tenemos el trial más grande que llama el Rocket Trial, esperamos que este nos ayude a ver qué tanto es el impacto en otras cirugías, específicamente en cesárea, que es donde se está viendo este Rocket Trial. Ahora, sexto punto, si usted no desea que su anestesiólogo en una cirugía mayor interactúe o no se puede interactuar con técnica regional, la lidocaína transoperatoria, pensamos sobre todo en aquellos pacientes de cirugía mayor, debe estar presente. Y es interesante que es la recomendación 19 de la ASA, mucho más para cirugía abdominal, pero interesantemente tiene un papel específicamente en este metaanálisis en cirugía de mama, no tanto en dolor agudo, sino en dolor crónico. En otras palabras, esta paciente, si la llevan a cirugía, o tiene que tener una regional, o tiene que tener una lidocaína continua o una ketamina continua perioperatoria. Incluso esa paciente no es candidata desde el punto de vista analgésico o manejo ambulatorio para poder brindarle este infusionismo por 48 horas. Siempre tener en cuenta la lista de toxicidad anestésicos locales, y el punto de más discusión es la técnica regional. Este es un metaanálisis del año pasado de Cochrane, publicado en el Journal of Clinical Anesthesia, mostrando que 1 de cada 4 dolores crónicos por mama o por tórax son prevenidos con epidural o paravertebral. Nosotros lastimosamente hicimos un RCT con el doctor Erazo y no tuvimos una diferencia grande, pero creo que estamos con una curva no tan buena de paravertebral. En cambio, con el erector de la espina hemos tenido un abordaje bastante interesante. De hecho, esta es la primera publicación indexada con la espina perioperatoria, de publicaciones indexadas, y lo interesante demuestran el papel análogo, pero con una facilidad técnica mucho mayor. Ahora, es interesante que usted lleve el paciente desde el perioperatorio hasta el manejo del dolor crónico posquirúrgico. A este paciente que le han hecho ya como punta de iceberg desde el punto de vista del dolor crónico, le han hecho erector de la espina. Si el erector de la espina dura en el tiempo cualquier bloqueo interfacial, puede repetirlo, pero no se le puede dar al paciente una espera mayor de 3 a 6 meses para reevaluar la repetición o no. Segundo, han hecho radiofrecuencias de nervio intercostal, o la radiofrecuencia de nervio intercostal múltiple tiene un problema, y es básicamente que hacerla de manera bilateral aumenta el riesgo de neumotórax, y la duración, digámoslo, puede ser límite. Si esa duración es límite,
Esta es una foto, qué pena que se me saltó acá, de cómo es la distribución dermatómica del erector de la espina. Es una paciente con lo que se ve en rayado es básicamente cambio térmico y nos da una distribución muy amplia y por eso es tan útil. Cuando usted no tiene con el nervio intercostal, pasa al ganglio de raíz dorsal. Lo utilizamos todos los días en dolor radicular. El efecto puede ser hasta el 60% a 6 meses. Y básicamente en esta era COVID, en la que no debemos aplicar esteroides para no impactar en natural killers, es bastante atractivo. Y es mucho más atractivo si el paciente tuvo una disminución positiva, pero retorna con intercostales. Ahorita hablaba con el doctor Lema acerca del papel de la toxina botulínica. Hay evidencia 1A, artículo publicado en Lancet, de toxina botulínica intradérmica para analgesia como tal en dolor neuropático, ¿de acuerdo? Independiente cuál sea la etiología. Obviamente la interacción con algo tan puntual como queloide nos queda difícil a nosotros interpretarlo como médicos de dolor, pero sí en el tejido circundante. Es una fotografía en un paciente con cáncer realizando radiofrecuencia de ganglio de raíz dorsal multiluminal, a nivel lumbar. Cada vez empleamos una tecnología diferente que se denomina radiofrecuencia bipolar, alterando todavía más el comportamiento. Eso es un RCT que fue favorable específicamente a 3 meses. La tecnología está de 3 a 6 meses y dependiendo de las características de la paciente puede irse hasta el final del algoritmo, destacando que se le puede aplicar estimulación medular, ya sea en cordones espinales o en ganglio de raíz dorsal. Lo mismo que terapia neuromoduladora intratecal. Muchas gracias. Muy bien, doctor Carlos, muchísimas gracias. Agradezco impresionante su charla tan clara. Bueno, vamos a hacer una ronda. Vamos a hacer una ronda con todos los palestrantes. Vamos a volver a este caso. Vamos a preguntarle concretamente a cada uno de las personas que intervinieron qué haríamos específicamente a esta paciente. Podemos empezar con el doctor Rodrigo Restrepo, que nos sugiere como primer abordaje a este caso. ¿Te estás refiriendo a mí como patólogo? Porque en un formol. No, yo no me atrevería a decir nada ahí porque yo no tengo ninguna experiencia en terapéutica. Ahora, lo que sí es que evidentemente el diagnóstico está hecho. ¿Qué les podría yo comentar para complementarles eso? Yo trabajé en medicina legal en Bogotá un tiempo y a veces uno recibe biopsias de eso y el concepto que uno dé es fundamental. Si hay un queloide o no hay un queloide. Pues si uno lo puede documentar. Creo que ya hablamos de eso suficientemente, de las limitaciones que a veces tiene el diagnóstico histopatológico, ¿sí? Y de lo delicado que puede ser un diagnóstico en una de esas circunstancias. Pero de manejo, si no, pues no te podría decir nada más que lo que dijo Guillermo Jiménez de meter una muestrica en un frasquito de formol. Excelente, muy bien. Doctor Guillermo, adelante. Pues yo pienso que me gustaría considerar los dos casos, porque este caso fue post cirugía y el otro caso que yo no sé si se acuerdan que mostré la foto que estaban los dos senos unidos por el queloide era espontáneo. Me llama la atención que en ambos casos el dolor era el principal problema de los pacientes, aparte de la parte estética. Entonces, según eso, para mí esto es un queloide mayor porque es grande, se extiende mucho más allá de la herida y son absolutamente dolorosos. Entonces, viendo lo que en el flujograma que mostramos ahora de terapéuticas, yo pienso que me parece que la primera opción es combinar esteroides con 5-fluorouracilo, que me parece que puede ser la primera parte inicial. Posteriormente, pudiéramos usar como terapias adicionales, podríamos usar imiquimod, que a pesar de que la evidencia no es muy clara, hay casos que pueden responder. La crioterapia me parece que puede, no sé qué tanta evidencia le da porque no le veo tanto volumen. Nosotros la crioterapia a veces la usamos para disminuir volumen. El láser, que es una alternativa que también podemos hacer como ayudante a la terapia inicial, no ha tenido mucha respuesta, pero puede mejorar el eritema. Y si no responde, que es lo que a veces pasa, uno puede ensayar también bleomicina.
y en última instancia yo pienso que la cirugía, pero me parece que el dolor es un problema en este paciente. Yo no sé, cuando hay dolor, los esteroides a veces intralesionales en el queloide lo mejora un poquito. El problema de los esteroides es que pueden atrofiar la epidermis, entonces un truco es como infiltrarlo, tratar de infiltrarlo en la mitad o en la mitad inferior del queloide, no infiltrarlo tan superficial para no dar eso. Y el otro caso, no sé si lo puedes poner en mi presentación, si la tienes. Ya el doctor Fernando la estará buscando. Doctor No, Fernando, el otro caso. Espérate, yo la pongo aquí. Sí, perfecto, adelante. Espérate un segundo, porque me parece que es muy importante el otro caso también. Doctor Guillermo, mientras busca la imagen, el doctor Lema nos pregunta, ¿qué adiciona el 5-fluoracilo intralesional? Una pregunta. Segunda pregunta. La toxina botulínica dentro de la lesión, ¿cómo actúa si no hay fibras musculares? Sí, la última pregunta, espérate mientras voy poniendo la foto. La toxina botulínica pues disminuye la tensión no tanto del músculo, sino como aparentemente de la herida, ¿cierto? Indirectamente, yo creo que por pues en parte debe aflojar un poquito la tensión de la herida, en parte por disminuir un poco la tensión muscular. Y aparentemente adelgaza un poquito la fibra del colágeno. O sea que, y llama la atención que infiltrándola intralesional, los reportes en cuanto a escala de valoración de las cicatrices o de dolor, pues relata como pues una buena mejoría en el dolor de los pacientes. Yo les quería antes mostrar este caso, porque este fue espontáneo, o sea, no fue post-mastectomía. O sea, es un queloide espontáneo. Nosotros en dermatología vemos mucho queloide espontáneo sin ninguna causa. Aparentemente arranca, parece que puede ser una lesión folicular, un acné o una foliculitis que lo desencadena. Y esta señora tenía intenso dolor, que no podía dormir y tenía los dos senos pegados. Entonces, este otro caso, como propuesta terapéutica, yo también pienso que es un queloide mayor, aparte de la infiltración combinada, me parece que los senos se le pegaron, pues, y le ocasiona como una contracción, fístulas y dolor. Entonces, a mí me gustaría preguntarle si puedo tomar la palabra, pues, en el sentido de preguntarle a Plástica si en este caso sería pertinente la cirugía preservando bastante piel, o sea, como tratando de sacar más el tejido de adentro. Y aprovecho también para preguntarle a Plástica, que ellos tienen buena experiencia con toxina botulínica, si tienen experiencia con toxina botulínica, y si les parece práctico poner toxina botulínica por el costo de la toxina botulínica. Doctor Marino, adelante. Ok, bueno, entonces, primero, hablando pues del caso pues, que teníamos hoy, yo creo que hay que hablar pues, muy bien con la paciente acerca de pensar en una intervención o solamente dedicarse a un manejo médico. Yo creería que teniendo la radioterapia como tratamiento coadyuvante, me parece que la cirugía para hacer una revisión de esa cicatriz con las diferentes pues, medidas adicionales que uno quisiera pues, tomar sería como el manejo inicial en este momento, porque de acuerdo a lo que nos describen en la historia clínica, ya la paciente estuvo recibiendo manejo tópico con infiltraciones de esteroide en varias ocasiones y pues su respuesta claramente desde el punto de vista de cicatriz no fue la más óptima y obviamente el manejo del dolor, que es lo que es más incapacitante probablemente en este momento, pues tampoco ha logrado un control. Entonces, digamos que mi propuesta para ella, explicándole obviamente Marino, el riesgo que pueda tener de... Sí. Hola, pero este es el segundo caso. Este es Sí, ya te hago el comentario del segundo. Dale, Pero dale. del primero, entonces digamos que yo a esa paciente primero le mostraría o le ofrecería y le explicaría, digamos, las opciones que tendría versus el riesgo de recurrencia, pero creería yo que la primera medida sería resecarla,
hacer el tratamiento con radioterapia. El proceso de la técnica quirúrgica, como les digo, a pesar de que no existe, digamos, una evidencia de una manera significativa, sí debe hacernos pensar en hacer algo diferente con respecto a lo que nosotros sí podemos manipular. Y digamos que fuera de la radioterapia, una vez ella termine el tratamiento, ya empezar a considerar algunos otros manejos adicionales de acuerdo a la respuesta que tenga la paciente y teniendo obviamente todas las medidas de dolor que sin duda alguna nos ayudarían pues a ese manejo del dolor crónico. Con respecto a la paciente que tiene el doctor Jiménez, pues yo preguntaría primero pues si la paciente en realidad tiene una biopsia de esa cicatriz. Porque en la parte de la región external, a mí me parece que tuviera una cicatriz macular, como si en algún momento de la vida ella hubiese tenido una quemadura. Entonces, de pronto, como primera medida, pues no sé si ya hayan tomado alguna biopsia de la lesión. Desde el punto de vista, digamos, que quirúrgico, en realidad, pues esa paciente, entonces, digamos, lo primero sería tomarle una biopsia. Lo segundo, ella es una zona, digamos, que muy compleja de manejar porque, pues, desde el punto de vista de Ariel es muy visible. Una de las consideraciones de piel no son estudios aleatorizados, que el injerto de piel sea menor. Digamos que nosotros sabemos, por el tema del manejo de los quemados, que los pacientes a los cuales se le hace, por ejemplo, un injerto de espesor total versus un injerto de espesor parcial, el chance de una cicatriz hipertrófica es muchísimo menor. Los injertos de espesor parcial son aquellos en donde la dermis no es completa. Entonces, digamos que teóricamente se cree que es porque los fibroblastos digamos que no deben migrar, no tienen una barrera, entonces digamos que proliferan más y tienen una mayor actividad inflamatoria cuando uno pone un injerto de espesor parcial. Y se cree que es la razón por la cual, digamos que existe más posibilidad de estos pacientes con quemaduras hacer cicatrices hipertróficas. Por eso pregunto por el antecedente de la paciente que tiene el doctor, digamos, Jiménez ahí. Y sobre todo con esa herida, yo creería que sí habría que descartar que no vaya a tener algún proceso maligno si sobre todo ya tiene un antecedente de quemadura tantos años y la evolución para poder definir ese manejo. Con respecto a experiencia a nivel de aplicación de toxina botulínica sobre la cicatriz, la realidad es que no. Yo pues en mi práctica no lo he realizado, no conozco algún, digamos que cirujano de una manera rutinaria lo haga. Digamos que yo en mi práctica sí utilizo la infiltración de plasma rico en plaquetas con respecto a la parte del manejo, pero digamos que toxina botulínica no. La razón por la cual puede funcionar, digamos, en estas zonas y puede funcionar desde el punto de vista cosmético cuando uno utiliza la toxina botulínica en microdosis es que la piel, a pesar de que no tiene, digamos, por decirlo así, un músculo estriado propiamente definido, los músculos erectores de los anexos, digamos que sí funcionan digamos que de una manera usual, que es lo que nos pasa a todos cuando nosotros tenemos cambios de temperatura y se nos paran los pelitos, por decirlo así. Es ahí donde esa toxina en microdosis puede tener efecto, pero la realidad es que no lo utilizo en mi práctica. No sé qué tan práctico sea, digamos, la aplicación de la dosis porque por las cicatrices en mama son cicatrices que si nosotros hacemos la sumatoria en longitud son demasiado extensas. Entonces, si uno no tiene directamente como un soporte muy adecuado, uno para el manejo de la cicatriz o, pues digamos, en el caso del dolor que ya el doctor nos dijo que sí existe evidencia, pues habría que ver qué posibilidades existiría, pero yo la consideraría como una herramienta después de que de pronto la paciente ya haya sido intervenida, se le haya realizado su radioterapia y de acuerdo al proceso de evolución, si se le hace como algo adyuvante a su nuevo proceso de hemogración de la cicatriz. Si la paciente toma la decisión de no operarse, entonces digamos que puede considerarse como unas terapias complementarias. Ese sería el comentario que yo tendría con esos casos. Doctor Ramírez, ¿puedo comentar algo respecto al mecanismo de acción de la toxina? Sí, adelante, por favor. Algo que es bastante interesante es la toxina botulínica. Nosotros, desde el punto de vista de dolor, en dolor neuropático, no nos importa por el componente neuromuscular, nos importa básicamente por el componente del receptor vaniloide. En otras palabras, la toxina botulínica en dolor neuropático localizado es básicamente a expensas de canales de sodio vía este receptor vaniloide. Y es por eso que existen ya trabajos de toxina botulínica
aplicada en el ganglio senopalatino para cefaleas trigeminales autonómicas y para migraña, diferente a la de los múltiples puntos del Silverstein en migraña. Entonces, el mecanismo de acción, básicamente con ese RCT que les mostré de ATAL, es a expensas de estos receptores una unidad por centímetro cuadrado de tejido. Yo en una cirugía, en una paciente con un queloide nunca la he empleado porque nunca he visto una paciente de estas con estas cirugías, pero en cirugía post-toracotomía, que es análogo, la empleamos en esa área. Para que tenga buena eficacia, tiene que tener la paciente un signo positivo en la examinación dolorosa, en otras palabras, alodinia, que es dolor con un estímulo no doloroso, o hiperalgesia, que es un dolor exagerado con un estímulo ya doloroso. Si la paciente tiene signos negativos, o sea, es hipoestesia o anestesia dolorosa, ni la toxina, ni de alguna manera los parches de lidocaína le van a ayudar. Y ese mensaje es muy interesante para el parche de lidocaína, que es tan ampliamente usado en dolor crónico postquirúrgico. Si la paciente no tiene alodinia o no tiene hiperalgesia, sino que el signo negativo de hipoestesia o de anestesia, que puede ser anestesia dolorosa, no va a ser tan útil el neuromodulador tipo lidocaína tópico. Perfecto, muchísimas gracias. Doctor Aurelio, su opinión frente a este caso. Le quería hacer una pregunta, doctor Aurelio. La radioterapia adyuvante oncológica que se puede usar en mama o en otras regiones del cuerpo, ¿esa radioterapia no nos serviría como profiláctica para la formación de queloide, de pronto por el intervalo? ¿Y qué opinión tiene de este caso? Doc, cuando uno realiza radioterapia a una mama adyuvante, pues ya sea por una cirugía conservativa o porque tiene un tumor localmente avanzado, las dosis que recibe la piel no son las mismas dosis que recibe todo el tejido mamario. O sea, son dosis más bajas. Más o menos la piel está recibiendo más o menos un 70, un 60% de la dosis total que uno está tratando de darle a todo el tejido mamario. En ese orden de ideas, pues la dosis es supremamente alta a lo que usamos para tratar o para intentar prevenir un queloide en un postoperatorio. Entonces, en principio te contestaría que las dosis son supremamente altas para el objetivo que estaríamos buscando, pero en teoría debería funcionar. Aunque lo que se ha visto es que esas dosis altas empiezan a perder, digamos, esa modulación sobre la cascada inflamatoria. Las dosis bajas son las que se han visto que realmente interactúan en la cascada inflamatoria, en todo este proceso inflamatorio, y las dosis altas no. Entonces, diría que sí, pero no. Realmente creo que no tendría el valor como para prevenir en un postoperatorio la formación de una cicatriz queloide. En este caso, pues ya digamos que la radioterapia, nosotros somos un servicio interconsultante. Vemos el paciente después de que dermatología oncológica o cirugía plástica han tomado la decisión de ya llevarla a un procedimiento quirúrgico. Pero creo que nos va bastante bien en estas pacientes. Creo que logramos evitar la formación nuevamente de esos queloides en un porcentaje muy alto. Tuve la fortuna de trabajar en Cali, donde tenemos una población de raza negra supremamente alta, y en Cali era el pan de todos los días ver estos queloides espontáneos y ver los queloides después de los piercing y ver los queloides después de la apertura de las aureolas en las mujeres, y realmente teníamos unos resultados bien interesantes. ¿Puedo hacer una pregunta al doctor Aurelio? Sí, adelante. Doctor Aurelio, una pregunta práctica. Si se van a dar 3 dosis de 15 en el posoperatorio, ¿cuánto cuesta eso particular? Porque a veces hemos tenido unas cotizaciones súper altas y muchos pacientes pues obviamente se espantan con esas tarifas. Yo no sé si es que hay una tarifa o dónde se puede ser más económico o cuánto vale, mejor dicho, en plata blanca. Pues Doc, en teoría, la radioterapia que uno debería cobrar para tratar un queloide es radioterapia convencional. O sea, cuando uno hace un campo para tratar una cicatriz, es un campo convencional. Personalmente yo los hago con electrones.
Entonces no necesito de ninguna de estas técnicas modernas para poder lograr un buen tratamiento en esta cicatriz que queremos evitar, el queloide. En ese orden de ideas, pues el tratamiento depende de cada institución de lo que quiera cobrar, pues como particular. Pero si vos ves en el manual tarifario del Seguro Social o del SOAT, el tipo de radioterapia que estaba considerado para tratar piel era el tipo 1, grupo 2, y ese debería ser el que uno debería pedir para este tipo de pacientes, y eso andaba alrededor de $1.000.000 pues para la tarifa IS. Obviamente estas pacientes son particulares y bueno, la institución tiene el derecho de cobrar cada institución lo que quiera. Pero realmente ese sería el tratamiento que deberíamos pedir. Ya equipos de ortovoltaje en el país prácticamente no existen, no tengo conocimiento si existe alguno. Eso sería una terapia aún más barata que la que te estoy diciendo de radioterapia con electrones. Y digamos que la alternativa ya sería hacer o radioterapia con fotones utilizando bolus, que ahí ya el costo se aumentaría, o hacer braquiterapia, que también sería más costoso. Y otra pregunta, doctor. En este último paciente, si que la paciente ya se ha infiltrado, digámoslo así, y no ha habido una respuesta adecuada, y si el cirujano no opta por la opción quirúrgica, ¿usted le daría radioterapia como monoterapia? No, doc, no nos va bien. No. La experiencia no es buena, realmente yo lo haría. Perfecto, gracias. Un participante o una participante identificada o identificado como Zully. Hace un momento levantó la mano, pidió la palabra. Podemos abrirle el micrófono, y a Sebastián Díaz, al doctor Sebastián Díaz también pidió la palabra. Adelante si tienen los micrófonos abiertos, doctor Erazo, podemos abrir los micrófonos de la participante Zully. Doctor Sebastián Díaz. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Hola Sebastián, sí, adelante, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y gracias por el espacio. De verdad que cada vez el comité organizador está teniendo charlas más interesantes y el nivel de convocatoria, pues de verdad los felicito por la participación y por todo el enfoque que le están dando a todo este tipo de patologías y el espacio que nos están dando. Tengo dos preguntas. La primera pregunta es para Marino en cuanto a este caso, por ejemplo, que es un caso pues clarísimo de cicatrices queloideas. Él dice que es la opción de resección quirúrgica y radioterapia y terapias alternativas. Mi pregunta es, dentro de esas terapias alternativas, ¿considera el uso de todas estas bandas de silicona o cree que en estos casos no está muy indicado y realmente pues está más como para cicatrices hipertróficas? Esa es como mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, aprovechando que está Carlos aquí como panelista, Carlos, siempre como que hemos tenido la duda de cuál es el manejo ideal posoperatorio analgésico que él recomendaría en la cirugía de mama. Pues yo he tratado de enfocarlo desde tres partes. La primera, dar un antiinflamatorio, después dar un analgésico y tratar de adicionarle neuromodulador. Sobre todo, pues yo la mando en dosis más baja, sobre todo en la noche, cuando hacemos cirugía en la axila. Y me gustaría como saber qué recomendación por parte de medicina del dolor nos daría, como cuál sería la fórmula posoperatoria analgésica pues ideal para evitar el dolor crónico en estos pacientes. Y muchas gracias por el espacio. Muy bien, Sebastián. Entonces, doctor Marino, la primera pregunta. Bueno, entonces, pues digamos que lastimosamente la realidad es que no tenemos una evidencia que sea muy fuerte del uso de la silicona versus el uso simple del micropore. Digamos que la opción es que sí, yo a la paciente le recomendaría inicialmente mantener las heridas cubiertas solo con micropore en un principio porque nos va a facilitar el manejo de la herida porque como es semipermeable, el baño y todas estas cosas va a ser más sencillo. Obviamente preguntándole antes a la paciente si no ha presentado ninguna reacción alérgica, caso contrario utilizaríamos Fixomul. Y una vez si se le dejaron puntos que requieran retiro y ya la herida esté completamente sana,
y de acuerdo al esquema de que se maneje para su radioterapia y eso, entonces digamos que se podría empezar a utilizar las láminas de silicona o en conjunto con geles de silicona si uno quiere ser muy, digamos que, juicioso, sabiendo y explicándole al paciente que lo debe utilizar por lo menos 12 horas de manera consecutiva y que la gran mayoría de los estudios que hacen con láminas de silicona requiere el uso de la silicona durante 6 meses, al menos. Esa sería pues como la recomendación, esa es la respuesta, es sí. Igual estaría en la cabida, independiente del tipo de manejo que se le vaya a realizar, o si eventualmente después de la radioterapia le van a hacer láser o le van a hacer alguna otra cosa, ya es algo que uno estaría mirando de acuerdo a la respuesta de la paciente. Doctor Carlos Restrepo, la segunda pregunta del doctor Sebastián, y le adiciono, yo como cirujano acostumbro a hacer siempre bloqueo interpectoral con una solución de upioacaína al 0,25%, unos 20 ml interpectoral. Como manejo del dolor me va muy bien. Eso también me está haciendo una profilaxis del dolor neuropático. Excelente adición, doctor Ramírez. Doctor Sebastián, muchas gracias por la pregunta. Es interesante que la medicina del dolor en términos de consenso analgésico perioperatorio tiende a formular las últimas recomendaciones como recetas de cocina de medicina basada en la evidencia. Y lo digo porque tienden a ser extremadamente simplísticas en términos de poderla reproducir. Obviamente no son simplísticas, pero debe incluir, uno, un analgésico central no opioide, acetaminofén. Dos, un AINE o un COX-2. Prefiere el COX-2 por una razón. El COX-2 tiende a ser más impactante en términos de sensibilización central que el COX-1. Obviamente, en paciente de alto riesgo de fenómeno tromboembólico que ya de entrada cáncer de mama tiene un riesgo de fenómeno tromboembólico, pues lo va a mirar con cuidado. Pero tiene otra ventaja para el cirujano plástico y para el mastólogo, y es que disminuye el riesgo de sangrado 30% combinado con el AINE convencional. En otras palabras, usted compara celecoxib, parecoxib con diclofenaco, aumenta el riesgo. Ahora, hago un paréntesis con el diclofenaco porque nos da temor en ocasiones usar el coxib perioperatorio masivamente, y desde hace 2 años masivamente se han publicado estudios poblacionales sistemáticos en Europa mostrando el riesgo independiente de isquemia con diclofenac, con mecanismo diferente al COX-1, COX-2, prostaglandinas, etc. Tercero, utilice una técnica regional. ¿Cuál técnica regional? En cirugía menor ambulatoria no tengo ningún inconveniente y me parece muy sensato que el cirujano aplique analgesia interpectoral, sobre todo más al PEC2 que al PEC1, para tener un mayor empapamiento. Ya hay un RCT, doctor, mostrando disminución de dolor crónico postquirúrgico con PECs, obviamente aplicado por anestesiólogo porque es la literatura que más reviso yo, pero es igual de válido para usted. Digamos que los anestesiólogos peleamos y decimos, hombre, nosotros lo queremos hacer porque tenemos más tiempo de ese contenido anestésico local en el continente, y entonces si lo hace más abierto, usted no sabe cuál va a ser el tiempo de exposición de fibra nerviosa que no. Pero es igual de válido la analgesia incisional. De hecho, en prótesis de rodilla en este instante, la analgesia incisional es uno de los factores para que tenga usted uno de los mejores ERAs desde el punto de vista de movimiento rápido. Tercero, en ese mismo esquema de dolor y anestesia regional, paciente de cirugía mayor de mama, paciente que vaya a quedar hospitalizada, paciente con dolor crónico previo, interconsulte a dolor o dígale a su anestesiólogo que probablemente debía tener una analgesia regional. Nosotros, dependiendo del mes, en la Clínica Las Américas, entre el 41 y el 61% de los pacientes tienen algún tipo de técnica regional administrada por el anestesiólogo. ¿De acuerdo? El cuarto punto sería básicamente un neuromodulador. La pregabalina cada vez la usamos a dosis más bajas comparado con los estudios anteriores. En pacientes frágiles, en pacientes con comorbilidades, emplee dosis que vayan de 25 a 50, pero empléelas por 15 días. Lastimosamente, los RCTs que mostraron en mama fueron con gabapentina hace un buen tiempo y las dosis eran muy altas, pero intentamos extrapolar eso a la práctica actual. Y por último, deje un opioide débil. Nos gusta mucho el tramadol a dosis muy baja. La hidrocodona es igual de buena, pero si yo voy a usar codeína no hay problema. En otras palabras, una forma de yo decirle como que venga, le vendo el cóctel analgésico, le podría decir, use un COX-2 por horario, ¿sí? Use neuromodulador por horario y use acetaminofén con un opioide débil por horario. La pregabalina por 15 días y lo otro por una semana. Destacando que usted debe darle una llamadita al cuarto o quinto día. Si hay dolor moderado o severo, o sea, con escala de 5 más, en ese instante,
es una paciente que debes tener más énfasis en el seguimiento porque puede desarrollar dolor crónico postquirúrgico. Los equipos de dolor frecuentemente nos tendemos a involucrar, sobre todo los que tienen un perfil más paliativista y no estamos tan metidos en el perioperatorio con un contacto muy tardío con el paciente. No, pensamos que es mucho más sensato que estemos en contacto más cercano. Si tiene alguna duda con un paciente que tenga dolor previo, interconsulte la dolor antes de la cirugía para que la optimizada sea la más buena. Excelente, muy bien. Excelente. Muchas gracias a los gracias. dos pues, por las respuestas y felicitaciones nuevamente al comité y a Fernando en cabeza por la charla. Muchas gracias. Muy bien, Sebastián. El doctor Leonard Pacheco, radiólogo especializado en ecografía, en ultrasonografía, ¿estará todavía en la reunión? Doctor Leonard Sí, Pacheco nos había comentado algo. Adelante, bienvenido. buenas noches para todos. Felicitarlos también por excelente reunión. Yo quería hacer un aporte. La ecografía cutánea de alta resolución viene a ser un aporte importante en el tamizaje de la actividad inflamatoria de los queloides. Con ella podemos determinar el espesor del queloide, la profundidad de él, pero con las técnicas que traen los ecógrafos ahora, que es hacer la elastografía, con ella podemos conseguir medir la rigidez de ese tejido, ¿sí? Esas zonas nodulares donde hay actividad fibroblástica. Entonces, junto con el Doppler, podemos mapear y mirar cuáles son las zonas que tienen una arborización vascular y que tienen velocidades sistólicas más elevadas, y podemos dar una información, es decir, esta zona tiene una actividad inflamatoria con una tendencia fibroblástica, y allí en esa zona indicaríamos que preferiblemente se puede hacer la aplicación de los esteroides, ¿sí? Y de los tratamientos inyectados que se van a hacer. Entonces, orienta un poco más. Vemos casos, y hay casos publicados, donde el paciente tiene un queloide menor que aparentemente no tiene dolor, pero hacemos la ecografía y vemos que tiene mucha vascularización y tiene una actividad inflamatoria. Entonces, a veces hay hallazgos subclínicos. Con ella también conseguimos identificar aquellos tractos fistulosos que son subclínicos, que no se están evidenciando aún, que no han salido de la epidermis, y lo podemos ver. Entonces, este conjunto de informaciones ayuda como para que esa ayuda terapéutica que se va a hacer en ese momento al paciente pues sea realmente más enfocada y el tratamiento sea mucho más rápido. Y además podemos evaluar, monitorear cómo va la respuesta del tratamiento que se le está haciendo a este paciente. ¿Y en qué momento sería pertinente decir, vamos a hacer el estudio? ¿Inmediatamente en el posquirúrgico inmediato? Bueno, la idea es hacer el posquirúrgico inmediato. Sin embargo, se puede hacer antes, antes del inicio del tratamiento no quirúrgico. Si este paciente se optó por un tratamiento no quirúrgico, es poder identificar aquellas zonas que tienen trayectos fistulosos o tienen actividad inflamatoria, y allí direccionar exactamente pues, los corticoides. Excelente, muy buen aporte, doctor. Muchísimas gracias. Mucho bueno, a todos los participantes, agradecemos mucho su presencia, su persistencia. Llevamos casi 2 horas en la reunión. Muchísimas gracias. ¿El doctor Fernando Erazo tiene alguna palabra? No, muchas gracias. Muy amables a todos. A ti, Luis, muchas gracias por tu ayuda y por tu excelente moderación. Bueno, perfecto. Entonces, para todos una buena noche. Nos vemos la próxima semana.